buscando, estudiando y al mismo tiempo podamos resolverle o ayudarle a resolver sus dudas y preparándolos para el segundo parcial. Entonces, aprovechen estas dos clases que nos faltan la próxima semana para poder hacer las consultas respectivas, ¿ya? Aprovechen eso para que puedan también tener la posibilidad de tener, más que todo, despejar las dudas que puedan tener en todos los conceptos que hemos visto, principalmente en lo nuevo que están viendo que es torsión. Entonces, aprender a diagramar a torsión, aprender a hacer el análisis estructural en elementos continuos. Ahora ya está prácticamente completo todo lo que es flexión, corte y torsión. Y ahora vamos a ver un capítulo especial que es flexión oblicua. Entonces, vayan complementándolo y las reuniones lo vamos a hacer para que ustedes puedan despejar sus dudas. Y una pregunta. Sí, adelante. El día lunes, como es feriado, igual hay que mandarlo al práctico, Inge. Sí, igual. La fecha que está planificada para la entrega de práctico, eso no se mueve, ¿ya? Mandan nomás el práctico a la hora que teníamos clase el lunes, que si no me equivoco es hasta las 8 de la noche. Hasta las 8 ya empiecen a mandar su práctico, ¿ya? Inge, yo tengo una consulta sobre el práctico. Ya. ¿Lo puedo decir? Claro, adelante. Para este práctico, si no me equivoco, no hay que cargar la viga, ¿no es? No hay que hacer un diseño de carga. También nos da los datos nos dice que AS para momento último. O sea, ¿cómo puedo sacar mi momento último solamente con ese dato de AS, Inge? Ahí está la clave. ¿Cómo podés calcular tú tu momento último si tenés de dato la armadura? Sí, justamente ahí me quedé y ya no pude avanzar en el práctico, Inge. Seguro que sí. A ver, tu momento último, si vos te fijas tu fórmula, es lo que aporta el acero por su tensión del acero y eso, lógicamente, por un brazo que es igual a D menos A medio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, conoces D, conoces AS. Lo único que te falta determinar ahí es la tensión. Pero sí tenés el dato de la deformación, puesto que con la deformación, multiplicando por la tensión del acero, encuentras tú la carga de tracción, ¿ya? Entonces, esa parte de ahí es la que tienes que determinar y analizar cómo determinar tu momento último a partir del acero que tienes. Entonces, ahí vas a poder determinar el momento último de acuerdo a la calidad de acero que tienes a tracción. ¿Entendiste? Sí, sí, más o menos. En este caso no habría que sacar A, lo que viene siendo A, no es Inge. O bueno, eso yo le consulté al ayudante y me dijo que no necesitamos A para este ejercicio. En realidad no vas a necesitar, ¿ya? A ver, más o menos la distancia entre la fuerza de compresión y la fuerza de tracción, esa que estábamos hablando nosotros, que es igual a D menos A medio, ese Z, o esa distancia, perdón, es aproximadamente el 80% de la altura, ¿ya? 80 a 90%. Entonces puedes intentar haciendo ese tipo de análisis. Y con eso puedes empezar a determinar
tu bloque de compresión, que después lo tenés que igualar con la fuerza de tracción. No te olvides que la fuerza T, que es igual a AS por la tensión, que en este caso puedes asumir que la tensión es FY, eso tiene que ser igual a la fuerza de compresión. Y la fuerza de compresión es igual al 85% del F'C de A por B. De ahí despejas A, si es que quieres determinar A. O sea, se puede determinar A también. Ya, ingeniero. A ver, hasta el momento solamente esas son mis dudas, ingeniero. Ya, por eso te digo, Este es el momento último. vayan haciendo. Me hubiera gustado que hubiéramos tenido las clases presencial, pero hay tiempo todavía para ir mirando y ir determinando cómo se puede determinar. Lo importante es que hagan el esfuerzo ustedes de determinar esos valores y de poder esforzarse en determinar lo que se necesita ahí, que es el diseño de torsión y corte. ¿Ve? Pero, a ver, tengan ustedes también presentes una cosa. Lo que quiero es que ustedes, al practicar esto, se den cuenta que cuando uno analiza una estructura, no hay un recetario para decir yo hago esto y hago esto. Tienen que analizar. Por eso es que este ejercicio les va a permitir a ustedes, tengo AS, ¿cómo encuentro el momento último? Como ahorita me está preguntando Gutiérrez. Entonces ahí quiero que se esfuercen y vean cuál es el camino adecuado para poder determinar y que tenga coherencia. ¿Ya? Y al mismo tiempo eso les va a permitir también siempre tener las alternativas. Ahorita, por ejemplo, ese momento último que está ahí colocado es de una viga empotrada o empotrada articulada. Tenés momento negativo y momento positivo. Podés asumir vos que solamente es una viga simplemente apoyada y que tenés momento positivo. Entonces ya también el momento es QL cuadrado sobre 8. Y de ahí podés determinar inclusive la carga viva, etcétera, etcétera. Entonces, eso quiero que lo trabajen y al mismo tiempo quiero ver a ver hasta dónde llegan. Y cualquier duda lo vamos a resolver ya en clase. ¿Ya? Está bien, ingeniero. Muchas gracias. Ok, joven. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, empezaremos entonces con el tema. Nos han dicho también del... A ver. Caramba, no sé por qué no sale los temas que tengo seleccionados. Compartir. ¿Pueden ver, joven, la pantalla? Sí, ya se ve. Sí, ingeniero. ¿La ven la imagen Sí, completa? sí, ingeniero. Ya. Bien. Ahora vamos a ver un tema muy interesante. Y es cómo se puede presentar en un elemento la flexión
cuando esa flexión se llega a presentar en un eje que no son los ejes principales que tiene un elemento estructural. ¿Cuáles son los ejes principales de un elemento estructural? Digamos, tengo una viga rectangular, el eje Y y el eje X. Donde los Inge, ejes, disculpe, ¿sí? disculpe que lo interrumpa, ingeniero. Hay unos chistositos que están sacando la clase ya 3 veces y la verdad me cuesta. A ver, Ramos, que estás ahorita como organizador, por favor, bloqueame este aspecto que está ahí arriba. Porfa, Entendido. ingeniero, porque paran votando y no se puede, la verdad, sí. A ver, jóvenes, un poquito más de seriedad ya y no estén sacando a sus estudiantes. Ramos, ¿sabes cómo bloquear esa parte? Sí, ingeniero. Ya, entrate por favor y bloqueame de que ninguno de los estudiantes saque a nadie, ¿ya? Ya, ingeniero. Y por favor, jóvenes, más seriedad, ¿ya? Siguen votando, Inge. Ay, caray. Sí, si no me equivoco, se puede pedir un informe a los que manejan esto para ver quiénes votan y quiénes no. Lo voy a pedir. Lo voy a pedir. Si siguen manteniéndose así, no podemos estar así pasando clases. Lo que pasa es que ahorita yo no estoy como administrador, si no, yo entraría ahí y los bloquearía. Inge, por ejemplo, ahorita los que están como moderadores son unas 10 personas. Y ¿Por qué dentro de están? esas 10 estaban votando todavía. ¿Lo pudiste bloquear, Ramos? Sí, ingeniero. ¿Están todos presentes, por favor? ¿Me pueden escuchar? Sí, ingeniero, Sí, lo ingeniero. escuchamos. Ya. Bueno, espero que esto no se repita, ¿ya? Bien, jóvenes. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo, normalmente nosotros los momentos lectores que le vamos a calcular, los cortantes, son esfuerzos que se llegan a presentar en el material, esfuerzos internos, en los ejes principales del elemento estructural. Pero ¿qué pasa, como en este caso, por ejemplo, donde, como pueden ver en la figura, el eje principal, perdón, vamos a volver, estoy queriendo utilizar, ¿ven mi cursor? ¿No ven? Sí, ¿No ven el ingeniero, cursor? se ve, Ya. ingeniero. Estos de acá, jóvenes, son los ejes principales que estoy hablando. Este sería el eje y este sería el eje X, ¿ya? Normalmente, la flexión puede llegar a presentarse solamente en los ejes principales. Por ejemplo, acá puede estar el momento, el cortante puede estar acá. Estos son los ejes principales de esta viga rectangular. Pero hay casos que debido a la posición de la carga, se puede llegar a producir una flexión oblicua. Como están viendo acá, una flexión en este sentido, como por ejemplo el peso propio y la carga viva que está actuando en esta viga que no está ubicada en los ejes principales de este elemento. Aquí hay un ángulo phi que me marca la diferencia del eje de flexión con los ejes principales del elemento estructural. Esto, por ejemplo, es muy común encontrar en estructuras, por ejemplo, que forman partes de vigas
como están viendo en la figura, de vigas longitudinales que sirven de apoyo, por ejemplo, para una estructura aporticada o arco, donde existe un ángulo, como en este caso phi, de que el plano en donde se llega a presentar la flexión, que vendría a ser este plano, debido al peso propio y la carga viva, no coincide, hay una variación angular con respecto al eje principal, en este caso el eje Y. Entonces, en este caso, los momentos se van a llegar a presentar de distinta manera y lo más interesante, la variación que va a llegar a tener estructuralmente el hormigón, su grado de que se está comprimiendo y lo que se está traccionando del elemento. Para ello, vamos a ver este dibujo donde acá tengo el ángulo, ¿no? Este ángulo phi, este ángulo que se están viendo azul, esta línea azul vendría a ser el plano donde se está produciendo la flexión, que es muy distinto al ángulo, o por dicho, a los ejes principales del eje Y y el eje X, ¿ya? Entonces, esta proyección que voy a tener aquí de las tensiones, aquí ya no se va a llamar A, se va a llamar X a la profundidad del bloque de compresión para poderlo generalizar con los valores que vamos a tomar. Y acá, jóvenes, el diagrama de tensiones puede ser un triángulo o puede ser también un trapecio, como la figura que estamos viendo acá. Entonces ya no sería un diagrama rectangular como teníamos nosotros acostumbrados cuando veíamos análisis o el diseño, perdón, de los elementos por el método de estado último a flexión. Entonces, acá lo que debo encontrar yo es el centro de gravedad de este trapecio que está en este punto, y ese va a corresponder, de acuerdo al ángulo que está aplicado, la ubicación de la carga que se está comprimiendo. Si bien acá las tensiones van a seguir siendo 85% F'C, pero ya debido a la variación que va a tener el área que se está comprimiendo del elemento, entonces la fuerza de compresión va a ser distinta. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo después, cómo la determino y cuánto vale. Asimismo, el área que corresponde al centro de gravedad de esta armadura estaría ubicado en este punto, y ahí va a corresponder, de acuerdo al ángulo o al plano de inclinación de las tensiones, la fuerza de tracción. Y la fuerza de tracción va a seguir siendo AS, o sea, el área de la armadura multiplicada por la tensión Fs. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros tenemos que tener el cuidado de utilizar una metodología que me permita determinar cuánto va a valer, por ejemplo, en este caso X1, X2, los centros de gravedad acá ubicados en la armadura tracción, el centro de gravedad ubicado en el área comprimida, y lógicamente poder determinar correctamente la fuerza de tracción y la fuerza de compresión. El momento resistente va a seguir siendo lo mismo. Si me instalo en este punto, el momento resistente va a ser esta fuerza por este brazo. ¿Ya? Pero este brazo, fíjense bien, cómo es la distancia de aquí a aquí. ¿Está claro? Ya no es la distancia T menos A medio, sino que es la distancia de este punto 1 a este punto 2, si queremos llamar, que son los centros de gravedad del área comprimida y del área traccionada. ¿Alguna pregunta acá? ¿Le están entendiendo? ¿Qué era A, ingeniero? O perdón, N. ¿Hasta dónde tiene que llegar N? Ya, el valor de N va a llegar a depender mucho del valor que voy a llegar acá a tener de X2 y X1, ¿ya? Pero lo más importante, mira, aquí sigo manteniendo el D, ¿no? Del centro de gravedad de la armadura traccionada
hasta el borde comprimido, sigue siendo D. El H también sigue siendo el mismo. Pero fíjate acá el valor Z, que es el valor que te estaba explicando en tu ejercicio que me estabas comentando. El valor Z va a ser la distancia del centro de gravedad de la armadura traccionada al centro de gravedad del área del hormigón comprimida. En hormigón normal, este Z está entre 0,8 a 0,9 de la altura H. ¿Ya? Entonces, este valor vendría a ser este valor de acá. Este es el ángulo de desviación que va a llegar a tener el plano donde se va a producir la flexión con respecto a los ejes principales que tenemos en este caso. Eso vamos a ir viendo cómo se llega a determinar, pero ya aquí quiero que se den cuenta que al variar también el plano de la flexión, también varían los diagramas de compresión y de tracción. ¿Me están entendiendo hasta acá? ¿Alguna duda, jóvenes? Vamos, participen, por favor, si no tienen alguna duda. Bien. Continuemos entonces, señora. Importante es también el llegar a definir un método para llegar a encontrar los momentos, las tensiones en un elemento cuyo plano de flexión está en forma oblicua a los planos principales del elemento estructural. Para eso está este método, el método de Baikov, en el cual, como ustedes pueden ver, se aplica cuando el eje de flexión, el eje donde se está produciendo de la flexión, producido por supuesto por las cargas externas, es oblicuo al plano donde se van a llegar a presentar los esfuerzos del elemento estructural. Si esto no lo tuviéramos que analizar a través de lo que significa el análisis de flexión oblicua, significaría, si el ángulo es muy significativo, de que esta flexión me puede llegar a estar ocasionando una torsión en el elemento estructural. ¿Ya? Caso contrario, se produciría momentos torsores. Entonces, es muy importante, jóvenes, el diagrama anterior, donde el centro de gravedad de la armadura, por dicho, del área comprimida con el centro de gravedad de la armadura coincida en el mismo plano de flexión. Si esto no coincide, estamos hablando que debido a la posición de la carga y a la posición del elemento estructural, aquí se estaría presentando un momento torsor. Claramente como lo está indicando acá. Entonces es muy importante que nosotros determinemos y ubiquemos tanto el área comprimida, centro de gravedad, y el centro de gravedad del área traccionada, que es el acero, coincida en un mismo plano de flexión. Eso, por supuesto, se va a dar cuando los ángulos son relativamente, no, o sea, no son muy grandes, ¿no? Por ejemplo, la ubicación de la resultante T a tracción y de la resultante C a compresión ya deben estar ubicados en el mismo plano de acción del momento flector, en el mismo plano, ¿ya?
También se puede aceptar que las resultantes actúen en el plano 2,2, que enseguida les voy a mostrar, que es una posición paralela también al plano de acción de carga. Eso también es factible, siempre y cuando los planos de flexiones, como el plano 2,2, sea paralelo al plano 1,1, ¿ya? Entonces, en esos casos, podemos decir de que se va a llegar a producir una flexión oblicua y no una flexión, sino caso contrario sería una torsión. Estos son los planos, ¿ya? Entonces, aquí tengo el plano 1,1, que es el plano de flexión, y en forma paralela, fíjense ustedes, está ubicado este plano donde está el centro de gravedad de la armadura comprimida, que en este caso es un triángulo, con el centro de gravedad de la armadura traccionada. Acá está el centro de gravedad. Entonces, si este de acá, este plano, es paralelo al plano donde se están produciendo la flexión, entonces, jóvenes, esta teoría que vamos a ver de Baikov es válida. Y solamente se está presentando tensiones de flexión y no tensiones de torsión. ¿Cuándo se presentaría torsión? Suponiendo que acá esté, por ejemplo, el plano, acá está el centro de gravedad de la armadura, centro de gravedad del área de hormigón comprimida, y el centro de gravedad esté acá, de la armadura traccionada, exageremos. Entonces, uno de estos dos, y esto no es paralelo al plano de flexión que se tiene. Al no ser paralelo o estar contenido en el mismo plano, se va a generar esfuerzo torsorio. ¿Está claro lo que están viendo, jóvenes? Sí, Ingeniero. Por ejemplo, una cosa que ustedes deben tomarla en cuenta. A ver, ¿qué esfuerzos son los que se llegan a presentar en una viga curva? Ustedes tienen que hacer una viga y la viga de un apoyo al otro apoyo viene a ser una viga curva por exigencia del diseño arquitectónico. ¿Qué esfuerzos se presentan en la viga curva? esfuerzos a flexión. Muy bien. Hay esfuerzos a flexión, hay esfuerzos de corte, pero también hay momentos torsores. No se olviden, eso se los expliqué en clase. En los elementos curvos, sean estos flechas, se van a llegar a presentar momentos torsores. ¿Y por qué se llegan a presentar los momentos torsores? Justamente con esto que estamos viendo ahorita acá. Al variar la posición de esta viga, de los ejes principales, conforme va variando la curvatura, digamos, de la viga circular, o mejor dicho, curva, entonces se va a llegar a producir los momentos torsores, debido a que al variar la posición de los ejes principales, va a haber siempre un ángulo y no va a coincidir la fuerza de compresión, su centro de gravedad, con el centro de gravedad de la armadura traccionada. Por eso es que se llega a presentar la torsión en los elementos curvos. No sé si me están entendiendo bien esto que estoy hablando ahorita, de por qué en una viga curva existe la presencia de momentos torsores. Sí, que se le está entendiendo. Muy bien. Entonces, jóvenes, si yo hago este procedimiento de Baikov, inclusive si el centro de gravedad de la armadura del área comprimida coincide con el centro de gravedad de la armadura traccionada, un plano paralelo al plano de flexión, puedo aplicar el método de Baikov. ¿Ya? Entonces, por eso es que acá te lo explica muy clarito y te dice, si está la fuerza T de tracción y C de compresión en un plano 2,2, pero que este plano sea paralelo al plano 1,1 donde se está produciendo la flexión,
entonces garantizamos ahí, señores, de que puedo aplicar este método de Baikov. En otras palabras, este método de Baikov es un método aproximado que nos permite a nosotros poder determinar la resistencia de los elementos a flexión oblicua siempre y cuando se cumplan estas condiciones. En caso de no producirse estas condiciones, obligatoriamente habría la presencia de momento torsor. Creo que ahora ya está un poco mejor la comprensión de dónde aparecen los momentos torsores. ¿Sí? Yo quisiera que ustedes, por curiosidad, si alguno ya maneja algún software, coloque en las coordenadas globales, por ejemplo, de una estructura, una parrilla. Una parrilla es igual que una losa. Y coloquen vigas que vayan cruzándose, por ejemplo, cada 50 centímetros, de cualquier dimensión. Podrían darse una viga de 10 centímetros por 20, digamos, de altura, o 25, y crúcenlas, así como formando recuadros. Apóyenlas y carguen las estructuras con una carga en otro plano, como si fuera una losa, ¿ya? Y van a ver ahí que van a llegar a aparecer también momento flector, cortante, y aparece también los momentos torsores. En ese caso, también se llega a presentar una variación de la flexión debido a la flexión que está ocurriendo en el otro plano. ¿Ya? Entonces, es de ahí que aparecen también los momentos torsores. En otras palabras, un momento torsor va a llegar a aparecer, jóvenes, cuando el plano de flexión no coincide con el plano donde están ubicados los centros de gravedad de la armadura traccionada y del área comprimida. ¿Está claro ese concepto? Ahí ya nosotros nos estamos dando cuenta de dónde aparecen los momentos torsores. Muy bien. Entonces aquí les hago un relato para que ustedes lo puedan analizar, los ejes que más generalmente llegamos a utilizar, que vendrían a ser la definición de los parámetros, ¿no? X, por ejemplo, es la altura del bloque de tensiones de la zona comprimida. Por ejemplo, podría estar en el plano 1,1, 2,2 y también en el 3,3, dependiendo cómo lo analicemos. Ahí tienen los distintos valores que ya son acostumbrados que nosotros llegamos a utilizar. ¿Ya? Y esos valores son lo que nosotros vamos a tratar de determinar con la mayor precisión posible cuando estemos analizando estos tipos de elementos estructurales. Veamos qué nos dice el método de Baikov. Primera condición. Para poder aplicar este método aproximado de Baikov, tratando de interpretar lo que significa una flexión oblicua, el momento va a ser la raíz cuadrada del momento en y al cuadrado y el momento x al cuadrado, donde el momento torsor vendría a ser el momento por el coseno de alfa menos beta, que eso debe ser menor al 85% del F'C del área que se está comprimiendo. ¿Ya? Bueno, acá utilizamos también otro elemento que es el valor J, ¿ya? J aquí es la distancia entre el par de fuerzas C y T. En otra bibliografía, esa distancia es Z, ¿ya? O sea que solamente para este método de Baikov utilizan el J con esa distancia. Por eso que acá está multiplicado por J. La fuerza de compresión, 85% del F'C por el área comprimida. Es muy importante. El área comprimida, por ejemplo, en el diagrama rectangular, es la multiplicación de A por B, porque es un rectángulo. En este caso, el área comprimida puede ser un trapecio o puede ser un triángulo. Entonces, por eso que lo coloco acá como área comprimida. Y ambas tienen que ser iguales, C igual a T. La tercera condición es que el momento en X es igual al momento por el coseno de beta, y eso debe ser menor
a esta relación, donde H01 menos X0. Vuelven otra vez para atrás. H01 es la altura desde el borde de la zona comprimida hasta el centro de gravedad de la armadura, medida según el eje Y. ¿Ya? Entonces, de esa manera, nosotros ya vamos determinando estas condiciones. Hay también una cuarta condición, donde CF, que vendría a ser la carga de compresión, la tenemos, bueno, es una relación, perdón, de MX sobre MZ debe ser igual a la tangente del ángulo beta. Y acá tienen también otra relación para poder hacer. Al final, lo que nosotros necesitamos es que la resistencia requerida o la resistencia solicitante sea menor o igual a la resistente, ¿no? Y la resistente es el coeficiente de minoración de resistencia multiplicado por la resistencia nominal. Entonces, estos valores me van a dar a mí los respectivos momentos con los cuales yo puedo llegar a determinar los esfuerzos. ¿Ya? Bien. Para diseñar, primero tengo que ver si la zona que se está comprimiendo es triangular o es trapezoidal. Entonces, para ver eso, lo primero que debo comprobar es que esta sería el área de una zona comprimida triangular. Un medio de X1 por Y1 dividido entre 2. ¿No ven? Este sería 1/3 y esto 2/3 de X1 o Y1. O sea que estaría hablando, si ustedes se dan cuenta, de esto. X1 sería este brazo de acá, este de acá sería Y1, este sería X0 y Y0, los centros de gravedad que está ocurriendo acá. 1/3 y 1/3. O si gustan, los 2/3. Pero en este caso sería 1/3 de X1 y 1/3 de Y1. Esos valores los vamos a llegar a colocar y tengo el área comprimida. Entonces, al igualar nosotros estas expresiones, vamos a llegar a encontrar este valor que es una igualdad que yo debo determinar. Si X1 me sale negativo o Y1 es mayor que B, o sea que el ancho de la columna, significa que la zona comprimida no es triangular. ¿Ya? No es triangular. Entonces es posible de que sea trapezoidal. Entonces yo debo determinar estos valores y ver si corresponde a un diagrama triangular o a un diagrama trapezoidal. ¿Ya? Entonces es muy importante que nosotros vayamos viendo esa parte. Ahora, ¿qué pasa si la zona comprimida es trapezoidal? Entonces ya el área comprimida va a ser el área de un trapecio, donde tengo que X1 más X2 sobre 2 por B sería el área comprimida, y estaría hablando de esto, X1, X2 por B dividido entre 2. ¿No? Entonces, de esa manera, yo ya podría ir determinando los valores correspondientes del análisis que necesito. Y ahí, en la zona trapezoidal, también encuentro X0 y Y0, que son los centros de gravedad, y encuentro estos valores también con esta misma expresión. Y seguramente que de ahí voy a determinar cuánto vale X1, y al tener X1, Y1, puedo llegar a determinar cuánto va a valer X0 y Y0. Y lo tendría ya el diagrama que sería trapezoidal. O sea que en otras palabras, primero tengo que verificar si el diagrama que estoy analizando corresponde a un diagrama triangular o si corresponde a un diagrama trapezoidal. Y eso es lo que yo debo analizar cuando esté haciendo el ejemplo. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? ¿Le han entendido todo?
Bien. A ver, vamos a analizar ahora un ejemplo que nos va a permitir a nosotros tener ya una imagen mucho mejor sobre en el detalle que uno lo necesite, digamos, su respectiva aplicación. ¿Ya? Hola, hola. Se le escucha. Se le escucha, ingeniero. Se le escucha, ingeniero. Se le Nos escucha, hemos ingeniero. salido. Nos hemos salido otra vez. A ver, espérate. Vamos a ver lo que nos hemos salido otra vez. Bien. Ahí tendríamos entonces ya el ejemplo para poderlo ver esta parte de la estructura. En este caso, fíjense, es una viga que está de borde. Estos son los ejes de flexión, ¿ya? Y estos son los ejes locales, ¿no? Entonces la viga vamos a tratar de aplicar y acá hay un ángulo de 34 grados 33 minutos. El hormigón tiene esta resistencia y ya me está dando el acero, ¿ya? El acero que tengo en esta parte. Entonces acá vamos a poder determinar sus respectivos ángulos de fricción, pero el ángulo de giro, en este caso, tengo el momento XY, el momento XZ, y lógicamente vamos a llegar a aplicar el momento. El problema es que no creo que nos dé el tiempo para verlo en forma completa. Lo vamos a dejar nomás este ejemplo para verlo en la clase que tengamos presencial. Me gustaría ahí que lo veamos con mayor precisión y podamos ver la aplicación de estas ecuaciones, ¿ya? Está bien, ingeniero. Nos veríamos nomás, jóvenes, yo creo, el día de mañana. ¿Va cómo? El día con ustedes. El día Lunes. Lunes, jueves ingeniero. sería. ¿Ya? El día Lunes vamos lunes, a poner el ejercicio lo explicaríamos, ¿ya? Y al mismo tiempo, por favor, jóvenes, aprovechen para poder hacer las consultas, tanto con su Ingeniero, ayudante. pregunta. Sí, adelante. El lunes vamos a tener clases virtuales. Ay, caramba. ¿Verdad? Pues que el lunes es feriado. No, respetemos nomás el feriado, ¿ya? Entonces tendríamos una sola clase antes del examen la próxima semana.
Entonces aprovechemos esa clase para hacer las preguntas, ¿ya? Esto de flexión Está bien, oblicua lo vamos a ver ya, esto va a entrar para el final, ¿ya? No va a entrar al segundo parcial. Está bien, Inge. Pero su práctico, no se olviden de enviarlo el día lunes, ¿ya? Entendido, Inge. Ya, Inge, está bien. Van a disculpar, jóvenes, lo que pasa es que hay defensas ahorita de los trabajos de grado y no nos va a alcanzar el tiempo. A las 6:15 voy a empezar las defensas y ahorita ya son 6:05, así que no nos va a dar tiempo para hacerlo. Por eso que el ejercicio lo vamos a ver en clase. Y mejor también para que lo veamos más detenidamente. ¿Listo? Está bien, ingeniero. Nos vemos entonces el jueves. Nos vemos entonces el Hasta jueves, luego. jóvenes. ¿Ya? Ok. Hasta Hasta luego, luego, jóvenes. ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Luego, ingeniero. ¿Basta? Ya. No respetan un feriado. Brujo. Curso de Dejen de mierda. votar mierda. ¿Quién fue, viejito? Vos, pecado, puta, ¿quién más? ¿Quién fue? Te voy a hacer. Ya, Dale. cállate, Tichoca. No, Leo. Eres J para Meca. Indignado, ¿no, Fabio? O igual el rey. Ya, basta. Los pocholos no hablan, basta. Kenji, rebota las 8 deducciones, infeliz. Brujo. ¿Qué importa? Te dijo Kenny. Parecía Cállate, tesis esas Fabio. 8 deducciones. Qué cagada. Cállate, hermano, anda con tu hembrita. Cállate, marica. Oigan, Diciéndole- Cállate, hermano. Oigan. ¿Quién es ese que está Sí. conectado que dice carrera de Ingeniería Civil EMI Santa Cruz? No hay nadie, dijiste, ¿no? Está mal. Sí, lepo. Bueno, mordemos. Es tu hembrita, rey.